Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos los sacerdotes obedecían a la fe. Damos gracias, Padre Celestial, en esta noche. Gracias por tu palabra. Como oraba nuestro hermano, Señor, qué legado tan grande nos has dejado, Señor. Ejemplo de hombres, mujeres que te sirvieron con fidelidad, de iglesias, Señor, las cuales por la obediencia y tu poder, Señor, fueron ejemplos y son ejemplos hoy en día para nosotros, Señor. Permítenos, Señor, de este ejemplo, de esta herencia, Señor, aprender sabiduría y dependencia de ti. Oh, Señor, nosotros nos encomendamos en esta hora para que tú nos ayudes. Ayuda al que habla, ayúdanos a todos los que escuchamos. Porque sin ti, Señor, ¿cómo podremos poner por obra esta palabra? Oh, Señor, socórrenos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver, o así titulé el mensaje, desafíos de una iglesia que crece. Entonces, y es importante este tema porque cuando una iglesia es pequeña, mis hermanos, los problemas son pequeños. Las necesidades son pequeñas, los desafíos son pequeños, pero cuando una iglesia comienza a crecer, también comienzan a crecer los problemas, las situaciones, los desafíos que hay que tratar. Y para que el crecimiento de una iglesia pueda perdurar en el tiempo, pueda estar establecido de una manera firme, estable, para el bien del pueblo de Dios, para la gloria del pueblo de Dios y principalmente de Dios, de su nombre. Eso es desafiante, porque no es solamente un asunto de solamente hacer un trabajo y ya. Muchos piensan que, porque algunos hablan así, que montar una iglesia es fácil, que eso es abrir un garaje, poner unas sillas. Uno puede montar así fácil un club. Pero la iglesia del Señor es diferente, mis hermanos. La iglesia que es plantada por medio del Evangelio de Cristo y sostenida por medio de la propia vida de Cristo en ella. Y como vamos a ver, mis hermanos, no es un asunto, aunque es sobrenatural, es el poder de Dios obrando en los hombres, no es un asunto tan místico, porque también vamos a ver que hay decisiones que marcan la diferencia en el crecimiento de la iglesia para que realmente haya bendición. Para nosotros particularmente en la jornada que estamos como iglesia, una jornada de crecimiento, tal vez no así de exponencial como la de Hechos, pero a poco el Señor ha venido agregando hermanos, añadiendo. Hace unos años eran 15, ahora ya somos, a veces llegamos a un número casi como 100 hermanos. Y el Señor viene haciendo una obra en nosotros de crecimiento. En fin, nosotros aprendemos de lo que Dios hizo en esta iglesia y cómo estos hombres respondieron al llamado de Dios, estos hijos de Dios. Si nosotros aprendemos de ellos, también podemos, mis hermanos, vivir una experiencia similar. Todo este tiempo hemos hablado de que debemos ser inspirados por estas historias, pero aparte de ser inspirados, tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces vamos a verlo bajo 4 encabezados principales. El crecimiento de la iglesia trae desafíos. Segundo, la solución propuesta por los apóstoles. La aceptación de la propuesta y la bendición que traen las decisiones sabias en Dios. Entonces vamos a comenzar por el primero, el crecimiento de la iglesia que trae desafíos. Dice en el versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, lo primero que encontramos, después de la persecución que había sufrido la iglesia, que los apóstoles continuaron predicando el evangelio de casa en casa, todos los días no cesaban de hablar que Jesús era el Cristo, ¿qué encontramos? La iglesia en crecimiento, bajo la bendición de Dios. La iglesia venía creciendo desde el principio del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? 12, luego 120, 3,000, 5,000, y lo último que veníamos leyendo, multitud de hombres y mujeres que cada día eran añadidos. Y se convertían y más, ya no podía Lucas contar a los discípulos. Entonces el evangelio era anunciado, las personas creían, se bautizaban y Dios añadía constantemente más y más y más personas a la iglesia. Y eso es algo muy bueno, mis hermanos, porque el crecimiento debe ser lo normal en una iglesia. Entonces aquí encontramos una iglesia en crecimiento, no una iglesia estancada, no una iglesia que no predicara el evangelio, sino como hemos venido viendo todo lo contrario, una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de fervor, deseosa de dar a conocer al Señor, deseosa de testificar. Entonces eso debería ser lo normal, mis hermanos, que la iglesia crezca. Ahora, el crecimiento viene con ciertos dolores y desafíos. Aunque lo normal es que la iglesia crezca, lo normal también es que ese crecimiento vaya a traer ciertas situaciones que tienen que ser resueltas, ciertos desafíos que trae el crecimiento. Porque si estamos creciendo, lo normal es que nos sintamos, si las cosas empiezan a incomodarnos, empieza a estrechar el lugar, y ciertas situaciones surjan. Y es aquí en aquellos días, cómo creciera el número de los discípulos, que era normal que crecieran, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se los voy a leer en la Biblia de las Américas. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas, en griego dice los helenitenses, en contra de los judíos nativos. Entonces no es que eran dos grupos diferentes o que eran gentiles contra judíos. Lo que nos está mostrando aquí es que habían unas viudas de origen hebreo que eran nativas, seguramente de ahí de Jerusalén, de Judea, que hablaban hebreo o arameo, que se acostumbraban en la época, tenían las costumbres judías bien a flor de piel, y habían otras viudas, las que aquí dicen en griego los helenistas. Eran seguramente mujeres, viudas que venían, que habían nacido fuera de la nación de Israel, fuera del territorio de Judá, seguramente en territorios de habla griega, por lo cual también hablaban griego, y tenían ciertas vestimentas y ciertas indumentarias propias de las personas que habían nacido en el exterior. No eran los mismos judíos, pero que habían nacido fuera del país. Sí, en Colombia es algo difícil de entender, porque en Colombia siempre dicen que tú eres de donde tú naciste. Pero como eran diferentes tribus, no importaba dónde nacieran, ellos seguían siendo parte del pueblo de Israel. Solo que aquí encontramos una diferencia de unos que habían nacido dentro de la nación de Israel y otros que habían nacido en el exterior por la expansión o el pueblo judío que había sido extendido en varias partes del imperio griego y luego en el imperio romano. Y entonces surgió un problema. Que había unas viudas que eran nativas que las estaban atendiendo mejor que a las viudas extranjeras. Ese fue el problema que hubo murmuración de los griegos, o sea, de los judíos que venían del exterior contra los hebreos. Seguramente muchos de estos llegaron en Pentecostés, ¿no? Porque nos cuenta, acordémonos de Hechos 2, que muchos prosélitos, muchos judíos habían venido por la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Y cuando el evangelio fue predicado, muchos se quedaron. Y al parecer algunos habían traído incluso sus mamás, algunos habían quedado viudas con el tiempo y fueron agregados ahí a la iglesia. Y ahora vivían todos juntos en Jerusalén. Y empezó a haber problemas, porque cada vez había más y más y más creyentes, tanto judíos nativos como judíos extranjeros. Ahora, algo interesante que nos dice aquí, que el problema no surgió por malicia, ¿no? Pero por causa del crecimiento, las viudas judías que hablaban griego, nacidas en el extranjero, estaban siendo descuidadas en la distribución diaria. Y aquí hay algo importante, yo creo que no es en vano que aquí está hablando de las viudas, mis hermanos, porque es algo que realmente la ley mandaba hacer. Y es algo que el pueblo y que los cristianos procuraban seguir haciendo. En Deuteronomio 10:18 dice,
acerca de este asunto, acerca de Dios, que hace justicia al huérfano, a la viuda y que ama al extranjero, dándole pan y vestido. También dice en Deuteronomio 14:29 acerca de este asunto, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, aquí agrega a los levitas, y el extranjero, el huérfano, y otra vez menciona, y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que nos hicieren. Todavía hay varios mandamientos, aquí solo hay 2 versículos, pero hay varios mandamientos, principalmente en Levítico y Deuteronomio, de sustentar la viuda, el huérfano, el extranjero y también los pobres. Dios también mandaba sustentar los pobres, como dice Levítico 23:22, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega y dejarás tu siega para el pobre, y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces Dios había mandado tener cuidado de los pobres, de los necesitados, de aquellos que no podían valerse por sí mismos. Y la iglesia siguió practicando este asunto. Porque estaban cuidando las viudas. ¿Quiénes eran las viudas? Mujeres, muy seguramente por lo que más tarde Pablo le dice a Timoteo en sus instrucciones, mujeres ya en edad avanzada, mayores de 60 años, que a veces ya no tenían ni hijos ni esposo que la sustentaran, como el caso de Noemí, ¿no? La historia de Noemí y Ruth, vemos una viuda que no tenía ni hijos ni esposo que la sustentara, que había quedado desamparada. Entonces muchas veces las viudas en aquel tiempo no es como hoy en día que tienen de repente una pensión, algo que las cuida para sostenerse, sino que una mujer quedaba viuda a una avanzada edad en aquella época y quedaba prácticamente sola sin que nadie pudiera cuidar de ella. Los huérfanos pues eran niños pequeños, menores de edad, que habían perdido sus padres. Los extranjeros, pues los que habían dejado su propia nación, todo lo que conocían, su idioma, su cultura, muchas veces su sustento. Y los pobres, aquellos que no tenían cómo sustentarse a sí mismos. Entonces, ¿qué manda la Biblia? La Biblia manda cuidar de todos ellos. Y la iglesia lo siguió practicando. La iglesia tenía, por así decirlo, un ministerio de misericordia con las viudas. Y cuidaba de ellas. Estas mujeres griegas viudas, estas mujeres encajaban en 2 asuntos. Eran viudas y eran extranjeras. Entonces eran las más vulnerables entre aquellos que se encontraban seguramente en medio de la iglesia en aquel tiempo. Entonces se ve que la iglesia tenía un especial cuidado por ellas. Y eso es algo de admirar y que se debe seguir practicando. Y bueno, como vemos mis hermanos, en este caso, el descuido de estas mujeres no fue por algo, tal vez uno puede decir, bueno, es que eran racistas los judíos de Israel y les caían mal las viudas extranjeras o algo así. En fondo nos cuenta Lucas que había gente maliciosa o lo hicieron con mala intención, no como el caso de Ananías y Zafira. Entonces aquí podemos ver que simplemente por causa del crecimiento se dio un descuido que la palabra mandaba velar por el extranjero, velar por la viuda, que en este caso se está dando. Entonces era un cuidado, había algo que se había descuidado y era un problema que había que solucionar. Ahora, ya queriendo aplicarlo a nosotros, mis hermanos, eso pasó en aquel entonces, pero también nosotros tengamos el desafío aquí de atender un montón de viudas, ¿no? Tal vez no sea el caso que aquí tengamos un ministerio de viudas o que hayan quedado mucha gente huérfana o tengamos muchos pobres o extranjeros aquí entre nosotros. Pero de todos modos, mis hermanos, en cualquier crecimiento, cualquier iglesia tiene desafíos. Por ejemplo, nosotros antes éramos, como decíamos al principio, éramos pocos. Cabíamos allá donde don Héctor. Todos nos conocíamos. Era más fácil visitarnos porque eran pocos para visitar. No había tantas necesidades logísticas, ¿no? Con unas 20 sillas era suficiente. No había tantas necesidades logísticas. No había tantos necesitados entre nosotros. No había necesidad de tantos ministerios ni tantas personas que sirvieran. Pero cuando el asunto crece, como aquí lo vemos en Hechos, o en otros lugares, otras iglesias que también podrían crecer más, entonces comienzan los desafíos. Y en medio de esos desafíos, algunos hermanos pueden decir, bueno, yo me siento desatendido, me siento ignorado. Otros tal vez digan, no, es que ya no nos aman como antes. Otros puedan decir, bueno, lo que yo siento es que a mí nadie me discipula, nadie me visita, nadie tiene cuidado de mí. Llega a mi cumpleaños, la hermana Carolina no me puso en el grupo y no me felicitaron los hermanos. Otros sienten que no tienen dónde servir
y otros sienten que no encuentran su lugar en medio de la iglesia, ¿no? Que antes cuando éramos pocos yo podía hacer esto, pero ahora que las cosas cambiaron. Y fue algo normal, mis hermanos. Pero puede ser a veces una percepción nuestra, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hay personas que son más vulnerables en medio del pueblo de Dios, que tienen más necesidad de ser atendidas, a veces que uno mismo. Ya que nosotros esperamos todo el tiempo tener la atención, el mismo cuidado, el mismo asunto, pero cuando surgen necesidades y desafíos, algunos más apremiantes que otros. El hermano Miguel, escuchándolo esta semana, él da una buena ilustración, él es doctor. Y él decía, no es lo mismo cuando alguien está, por ejemplo, en cuidado intensivo. Cuando alguien está en cuidado intensivo en un hospital, tiene toda la atención. Ahí lo están monitoreando 24 horas al día, lo vienen a revisar constantemente, no lo dejan dormir a uno, cada rato vienen, lo despiertan, le toman el pulso, miran que se le acabó el suero, los signos vitales, la medicina. Pero luego ya uno se va recuperando, lo pasan a otra sala, lo siguen vigilando, pero no como antes. Y luego pues, uno ya está sano y el doctor ni lo ve. Y a veces así en la iglesia, mis hermanos. Hay hermanos que están como en terapia intensiva, dice el hermano Miguel Núñez. Y esos hermanos hay que darles un cuidado especial, hay que atenderlos, los débiles en la fe, los que van llegando, aquellos que han caído en un pecado y hay que darles un discipulado, ayuda para que sean restaurados. Y están como en esa terapia intensiva. Y de repente se llaman la mayor atención en la iglesia. Y de repente usted estuvo ahí. Y después usted pues salió del problema, fue restaurado, pudo fortalecerse en la fe y después fue diciendo, no, los hermanos me fueron como dejando. Pero no, los hermanos están atendiendo a otras personas que ahora también están en cuidado intensivo. Esa ilustración me pareció muy importante, mis hermanos, porque a veces puede pasarnos eso. Y mientras más crezca la iglesia, más se va a dar eso. Que los que están más a tiempo completo, los que están más en la palabra, más en el pastoreo, van a estar velando más por los más necesitados y tal vez uno va a decir, pero si tú estás bien, va a decir, no, a mí no, nadie está pendiente de mí. Pues porque estás bien, hermano. Y te vemos bien, y te vemos firme. Antes te alentamos para que nos ayudes a servir a los que están en terapia intensiva. Porque hay mucho trabajo. Entonces tenemos que entender que siempre van a haber personas más vulnerables, más necesitadas en medio del pueblo de Dios. Y eso van a ser los desafíos que seguramente más vamos a tener que siempre estar pendientes, atendiendo. Entonces ese tipo de problemas puede surgir, pero que tenemos que entender cuáles fueron las prioridades en medio de la iglesia, qué es lo que hay que atender. Los apóstoles vieron esta situación y vieron que era un asunto que era importante prestarle atención. Llegamos al segundo punto, la solución propuesta por los apóstoles. En el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, ¿no? Llamaron a toda la iglesia, la reunieron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces había una necesidad que surgió, un problema, una queja, una murmuración y una necesidad que se dieron cuenta que no estaba siendo atendida y que nos damos cuenta que no era por una malicia, pero era algo que Dios mandaba suplir en medio del pueblo de Dios, el trabajo con las viudas en este caso. Pero los apóstoles, es interesante cómo comienzan a tratar el tema. Ellos no comienzan por el problema, ellos convocan a la iglesia, pero ellos comienzan enseñando a la iglesia cuáles son las prioridades en el servicio a Dios, y especialmente en el llamado que ellos particularmente tenían, y que tienen los ministros de la palabra. Ellos dicen, no es justo, esa palabra justo puede también traducirse como agradable, conveniente, apropiado. No es apropiado, no es conveniente, no es justo, decían los apóstoles, que ellos dejaran el ministerio que principalmente Dios los había mandado hacer, el de la oración y la palabra. Los apóstoles comprendieron que aunque el crecimiento estaba trayendo consigo nuevas necesidades, nuevos desafíos, no era sabio, no era conveniente que ellos descuidaran el ministerio de la palabra y de la oración para atender las mesas, en este caso a las viudas. Ellos no podían descuidar las prioridades por las necesidades. Hay necesidades, siempre hay necesidades. Pero en medio de las necesidades hay unas que son prioridades. Ellos comprendían que su responsabilidad principal no era atender las necesidades materiales del pueblo de Dios. Había necesidades y eso hay que atenderlo, como aquí vemos. La Biblia mandaba que había que atenderlo. Pero había cosas que Dios mandaba primero que esas cosas y que ellos no podían dejar. Lo espiritual era primero que lo material. Es una prioridad en el reino de Dios. Nos dice primero buscad mi reino y mi justicia y las demás cosas son añadidas. Siempre vemos ese énfasis en las escrituras, no como hoy en día, que el énfasis muchas veces en muchos lugares es lo material y lo que nosotros deseamos, ni que es lo que necesitamos, sino lo que deseamos. Pero aquí los apóstoles ponen un ejemplo completamente contrario y ellos lo habían aprendido, mis hermanos,
de su maestro. El Señor Jesús fue el mayor ejemplo para estos hombres y para nosotros. Si me acompañan un momento a Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver un poco el ejemplo del Señor Jesús. Porque Él también vino a servir, pero el Señor Jesús también, mis hermanos, mostró ejemplo de que hay prioridades en el ministerio. Entonces vamos a leer ahí el versículo 35 y en adelante, pero antes les voy a resumir el contexto. El día anterior al versículo 35, el Señor Jesús empezó a trabajar desde bien temprano, fue a la sinagoga, predicó, echó un demonio, sanó enfermos, sanó a alguien en la sinagoga antes también sanó a la suegra de Pedro, y cuando la gente se enteró que sanó a la suegra de Pedro, iba poniéndose el sol y le trajeron todos los endemoniados y enfermos de la ciudad y los alrededores. Entonces el Señor Jesús estaba con mucho trabajo, estaba teniendo muchas necesidades. Sin embargo, llegamos al versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Entonces encontramos al Señor Jesucristo orando. Había mucho que hacer, había muchas necesidades que seguir atendiendo. Porque como vamos a ver ahora, lo estaban buscando para que siguiera sanando enfermos, siguiera echando demonios. Pero el Señor Jesús tenía una prioridad. Se levantó bien temprano cuando todavía era oscuro y se fue a tener comunión con su Padre. Y los apóstoles lo vieron, porque lo dice el versículo 36. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Todo el mundo buscaba al Señor Jesús. El Señor Jesús de repente, o si fuera otro, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, no, todo el mundo me busca. Yo, ¿cómo me voy a desaparecer? Qué bobo, ¿no? Yo tengo que estar allá donde está la acción. Tengo que ser visto, tengo que ser conocido. El Señor Jesús decía, tengo que estar con mi Padre. ¿No? La gente lo buscaba a Él por sus necesidades, pero Él sabía que había una prioridad. Estar primeramente con su Padre Celestial. Y segundo que vemos acá, y les dijo, vamos a sanar a todos los enfermos y todos esos demonios, vamos a echarlos de una vez, vamos para allá. No dijo eso el Señor. Dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. El Señor Jesús la tenía clara. Él tenía comunión con su Padre y Él había venido, él atendía las necesidades de los hombres, tenía compasión, se compadecía. Sanaba a los enfermos, limpiaba leprosos, echaba demonios. Pero su ministerio principal era estar con su Padre y predicar la palabra. Para eso Él había venido. Sí, había todavía muchas necesidades en ese pueblo, pero veía que la principal prioridad era predicar la palabra de Dios en otros pueblos que aún no se había predicado. Entonces, el Señor Jesús, por ejemplo, dio de comer a las multitudes 2 veces en la Biblia registrado, ¿no? Que hizo la multiplicación de los panes. Pero la mayoría de las veces encontramos al Señor Jesús no multiplicando panes ni peces, sino predicando la palabra. Eso nos muestra cuál era la prioridad del Señor Jesús en su ministerio. Lo encontramos constantemente orando para escoger los apóstoles, orando antes de ser entregado a los romanos, orando constantemente a su Padre y predicando la palabra. Y estos hombres aprendieron de la vida del Señor Jesús cuál era la prioridad. Nosotros también debemos aprender en nuestra vida cuál es la prioridad, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer, pero nuestra primera prioridad como hijos de Dios debería ser estar orando al Señor todos los días y procurando su palabra. Eso es lo principal. Las demás cosas hay que hacerlas también, pero lo prioritario. Entonces, los apóstoles fueron llamados para esto mismo, mis hermanos, para estar con el Señor y predicar. Más adelante, ahí en Marcos 3, nos cuenta para qué el Señor llamó a los apóstoles. Y ellos lo registraron. Está registrado ahí para qué el Señor los llamó. Y era para eso mismo que ellos dicen que no es justo dejar eso, que para eso habían sido llamados. Marcos 3:13 dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso. En el caso de los apóstoles, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él. ¿Qué es lo primero? Que estuvieran con él, que tuvieran comunión, intimidad con él. Ellos sabían que tenían que orar, que ellos tenían que mantenerse en intimidad con el Señor. Y para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esa era la misión de los apóstoles. Para eso fueron escogidos, para estar con el Señor y para predicar. Y luego poner las necesidades. Y tuvieran autoridad para expulsar demonios. Pero miremos el orden de prioridades. Primero estar con el Señor,
estar en su palabra y predicando su palabra, y luego las necesidades también, el Señor no las saca. Pero miren el orden de las prioridades que el Señor puso, de para qué los llamó. Entonces dejar lo principal, descuidar las prioridades, en lugar de traer bendición, mis hermanos, hubiera traído en este caso muchos problemas. Pero ellos comprendían que no era lo correcto y no era lo más importante atender las mesas descuidando su trabajo principal. Atender las mesas es algo necesario, pero orar y predicar es algo prioritario que a lo cual ellos se debían por causa del llamado que Dios les había hecho. Entonces, cuando aquellos que están llamados al gobierno de la iglesia, al ministerio de la palabra, al pastoreo del pueblo de Dios, mis hermanos, no comprenden estas prioridades, como decíamos, va a traer mayores problemas. Pastores y ancianos, mis hermanos. Tenemos hoy en día que más que prepararse en la palabra muchas veces, que están en la oración, se preparan para mercadotecnia, se preparan para la psicología, se preparan para los negocios de este mundo y descuidan el llamado que Dios les ha hecho. No está mal que hermanos tengan negocios, no está mal que hermanos estudien marketing para sus trabajos. Pero si alguien que está llamado al pastoreo del pueblo de Dios, a cuidar el rebaño de Cristo, tiene una prioridad, la oración y la palabra. Muchos descuidan este ministerio de la palabra y la oración por dedicarse más a sus negocios, al entretenimiento, a viajes. Hay gente que es especial, parecen showmans, no parecen pastores, no parecen predicadores, parece que están ahí para hacer un show. Y se preparan para eso, aprenden cómo controlar las masas, las personas, otros se pasan viajando y nunca tienen tiempo para orar o para predicar la palabra en medio del pueblo de Dios. Para dedicarse, otros se distraen mucho en las funciones de logística. Hay cosas que hacer en la vida logísticas, pero no puede consumir tanto el tiempo del hombre de Dios entregado al ministerio que descuide la iglesia, en este caso porque era un asunto logístico también, atender las mesas, atender a las viudas, fue un asunto logístico, un asunto administrativo. Pero hay hombres que yo los he visto, los he conocido, pastores que son muy trabajólicos y todo el tiempo están haciendo cosas y cosas y cosas, se dedican y cosas buenas, la logística es algo necesario. Se dedican a veces a sus fundaciones, hacen fundaciones que para Ministerio de Misericordia, para esto, para lo otro, eventos. Por lo menos eventos que sean para predicar la palabra, están tan consumidos por esas cosas y no tiene quien les ayude en eso, que esos hombres uno los escucha predicar y no tienen nada para dar. Porque no están con el Señor, a solas con Él, ni pasan tiempo delante de su palabra. Entonces, están haciendo mucho servicio, que también hay que servir, hay necesidades que suplir, pero no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Tal vez muchos de sus hermanos son diáconos y se equivocaron de ministerio, no deberían ser pastores. Deberían dedicarse a los asuntos logísticos, misericordia, eventos para la predicación de la palabra, porque todas esas cosas son necesarias, pero no pueden descuidarse lo prioritario, porque eso solamente, mis hermanos, trae decadencia a la iglesia, trae que los problemas que surgen no se resuelvan, porque la persona no está ahí para resolverlos, carece de la sabiduría en la palabra. Y entonces la iglesia es desatendida. Entonces los apóstoles sabían que si ellos dejaban lo principal, iban a tener ya no un problema, sino dos problemas. Y eso tienen las iglesias que descuidan estos asuntos. Entonces, bueno, ellos trajeron una solución. Dijeron, bueno, lo primero es que no vamos a dejar el ministerio de la palabra y de la oración para solucionar esto. Les traemos una mejor solución. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, primero, la solución no consistió en descuidar las prioridades de la oración y misterio de la palabra. 2, la solución tampoco consistió en ignorar la necesidad. Ellos podrían haber dicho, bueno, no vamos a dejar el misterio de la palabra, no vamos a dejar la oración, a ver qué pasa, a ver que eso se solucione solo. El Señor hará. No, eso hay que darle tiempo y se acomoda. Ellos pueden haberle como sacado la mano al asunto, ¿no? Ser negligentes o ser descuidados, haber ignorado o haber respondido de una manera, como diciendo la iglesia, no nos molesten con eso que estamos muy ocupados con la predicación. Eso es un asunto ahí que eso se soluciona solo. Eso me recuerda a mí mucho la historia de Roboam. El pueblo vino a decirle al rey Roboam, mira, tu padre nos puso impuestos muy altos, nos castigaba con látigo, esto, lo otro. Ahora baja un poco la situación, baja un poco al yugo que tu padre nos puso.
Él no escuchó, entonces él fue, dijo, bueno, vayan, vengan aquí a 3 días, yo les voy a dar una respuesta. Él habló con los consejeros sabios que tuvo su padre. Ellos le dijeron, sí, escucha al pueblo, bájales los impuestos, bájales esto, ayúdalos, y ellos te van a servir siempre. Pero él escuchó a los jóvenes y no fue sabio. ¿No? En vez de atender la necesidad del pueblo y las circunstancias que estaban surgiendo, él les respondió de una manera grosera, arrogante, ¿no? Así que mi padre les azotó, bueno, yo les voy a dar con escorpiones. Así que mi padre les puso un yugo, yo les voy a poner un yugo más grande. ¿Y qué logró eso? ¿Traer paz al pueblo? ¿No? División. Que el reino se partiera en 2 para siempre. 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur. Solo le quedó 2 tribus a Roboam por no escuchar las necesidades que había en el pueblo y no atenderlos como debía. Y entonces eso nos muestra una lección muy importante, mis hermanos. Los problemas que surgen en la iglesia no son para ignorarlos, son para buscarle solución, como los apóstoles aquí. Ellos no ignoraron el asunto, no dijeron, esto es pasajero. Ok, hermano, a veces uno escucha a algunos hermanos que dicen, no, Dios va a edificar, Dios va a hacer, y claro que Dios nos va a ayudar, mis hermanos, pero eso no nos puede quitar a nosotros la responsabilidad que Dios nos ha llamado a suplir. Más aquellos que están en el liderazgo de la iglesia, tienen una responsabilidad ante Dios y también delante de los hombres. Y no es el servicio en el pueblo de Dios, mis hermanos, especialmente en el gobierno de la iglesia, no es algo para tomarlo a la ligera, para decir, bueno, eso hermano, una palmada en la espalda, Dios te va a ayudar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, porque Dios nos mandó a hacerlas y Dios nos puso para que las hagamos. Que al tiempo la falta de sabiduría de este joven llevó a una división. Los apóstoles, mis hermanos, hubieran ignorado la necesidad, hubieran respondido duramente como Roboam y seguramente estaríamos presenciando la primera división en medio de la iglesia. ¿No? Los judíos autóctonos de Israel divididos los judíos extranjeros. No se habían dividido, no, nosotros que hablamos griego, como ustedes no nos hacen caso, vamos a hacer nuestra propia iglesia con nuestros apóstoles, los que hablan griego. Y ustedes ya se quedan con los que hablan hebreo. Y listo. Esto pudo haber terminado así, mis hermanos. Ahora, una cosa que aprendemos aquí, los apóstoles, es que hay que escuchar. Hay que escuchar y ser sabios. Hay que escuchar las necesidades del pueblo de Dios y atenderlas, como decíamos. Pero eso tampoco significa, para darle un poco de equilibrio también, que todo lo que vengan a pedir los miembros de la iglesia tiene que hacerse. Pues a veces las cosas que muchas se pueden proponer pueden ser por inmadurez, algunas cosas pueden ser por carnalidad, otras pueden ser contrarias a la palabra de Dios, porque tampoco es el gobierno del pueblo. Esto no es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Uno puede pensar que la iglesia es una democracia y entonces, porque yo leí algunos comentarios y decían, no, es que eso era como una democracia y entonces era un gobierno congregacional y los apóstoles reconocían que la autoridad residía en la iglesia. No, mismo, la autoridad reside en Dios y en su palabra. Y nos tenemos que sujetarnos a ella y si hay necesidades, se suplen conforme a la palabra de Dios. Como ellos dijeron, ellos mismos pusieron, la palabra muestra que nuestra prioridad es la palabra y la oración. Porque eso es lo que nos mandó el Señor Jesús. Y hay que atender las necesidades también, le vamos a encontrar solución. Entonces tampoco es que usted salga aquí de la enseñanza diciendo, no, entonces todo lo que vengamos a pedir ahora, si no la atienden, miren, y no quise la enseñanza, no. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios para lidiar con las dudas, necesidades, circunstancias que surgen en la iglesia para que haya paz y no confusión, y división y malestar, como aquí los apóstoles lo hicieron. Entonces la solución fue encargar a otros hombres para este servicio. Ellos tienen que continuar en la oración y en la palabra. Entonces dijeron, pues la solución es que otros hombres se hagan cargo de este ministerio. Miren qué importante que aquellos no estaban buscando acaparar todo para ellos. Dijeron, bueno, no podemos nosotros encargarnos de eso porque tenemos unas prioridades. Pero no pasa nada, vamos a buscar otros hombres. Y ustedes, iglesia, van a ayudarnos en ese asunto. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y que encarguemos de este trabajo. Entonces los apóstoles encargaron a la iglesia que buscaran entre ellos quienes pudieran suplir esta necesidad. Esto fue muy sabio porque la propia iglesia fue involucrada en esta necesidad que estaba surgiendo, que ellos mismos habían visto. Porque, mis hermanos, es cierto que quien suple las necesidades del cuerpo de Cristo es Dios. Eso es cierto. Él es el que da los dones, Él pone hermanos, levanta hermanas, y según las necesidades que van surgiendo,
pues Dios va dotando el cuerpo de Cristo para que esas necesidades sean cubiertas. Pero la iglesia también tiene un deber y una responsabilidad. Los líderes tienen una responsabilidad de ser sabios, escuchar a la iglesia, atender las necesidades, atender primeramente las prioridades. Pero la iglesia también tiene que involucrarse, mis hermanos, porque no es solamente la obra de unos, es la obra de todos, ¿no? Los 5 ministerios de la palabra, como dice Efesios 4:11, preparan la iglesia, para que instruyen la iglesia, para que toda la iglesia sea parte de la obra del ministerio. Para que toda la iglesia haga la obra del ministerio, la cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí, en esta parte de la edificación del cuerpo de Cristo, los apóstoles dijeron, bueno, vamos a involucrar la iglesia. Y fue algo muy sabio, porque toda la iglesia, en este asunto, había una murmuración contra los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, bueno, si ellos están desconfiando o viendo tal vez que nosotros nos equivocamos y piensan tal vez que actuamos por alguna razón de mala fe, bueno, ustedes escójanlos. Así no va a haber oportunidad que ustedes digan que nosotros los pusimos ahí y quizá algo salió mal, éramos nosotros que otra vez estamos atendiendo a las viudas. O no queremos hacerlo. Entonces fueron muy sabios, involucrando a la iglesia. De esta manera era callada la murmuración contra los apóstoles porque ellos no estaban atendiendo con indiferencia la necesidad y habían involucrado al pueblo de Dios. Ahora, entonces pusieron al pueblo de Dios a buscar a estos hombres, pero también pusieron unos requisitos. No era cualquiera. Bueno, ya que hay una necesidad que cualquiera la supla. ¿Quién estaba de voluntario? Ellos no hicieron esto. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces no podía ser cualquiera. Ellos no podían escoger a cualquiera. Tienen que ser personas idóneas para el trabajo que se les iba a encargar, que tuvieran ciertas características. Los apóstoles sabían, mis hermanos, que no cualquiera estaba listo para servir a Dios. No cualquiera. Acuérdense de Ananías y Zafira. Ellos quisieron servir a Dios con su ofrenda, pero tenían un corazón lleno de mentira y terminaron muertos. La experiencia que hace poco había vivido la iglesia. Decían, no cualquiera. Ellos se podían acordar de Judas. Judas estuvo en el ministerio apostólico, pero tenía un mal corazón. Estaba lleno de avaricia, estaba lleno de otras cosas, por lo cual entregó al Señor Jesucristo. Ellos tienen una experiencia. Dijeron, no cualquiera puede. Hay que escoger unos hombres que nos ayuden, pero no cualquiera. Primer requisito que ellos ponen es que ellos tienen que ser de buen testimonio o de buen nombre. Entonces, esto es muy importante y también muestra por qué involucra a la iglesia. Porque dice buen testimonio. ¿Quién conoce el testimonio? Las personas. ¿Qué es el testimonio? Lo que los demás conocen y piensan de nosotros. Eso es el testimonio, lo que los demás ven en nosotros. Lo que nuestra vida atestigua. Eso es el testimonio. ¿Qué es lo que nosotros vivimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo tratamos a otros? ¿Cómo manejamos nuestros negocios? ¿Cómo tratamos y gobernamos nuestras familias? ¿Cómo nuestros servicios de los demás? Todo eso son cosas que se ven. Lo contrario, pues también se ve. Si la gente no es servicial, si la familia del hermano o la hermana no es como la palabra muestra que debe ser, si es desordenado en sus negocios, desordenado en su vida personal, desordenado en su vida familiar, también la gente se da cuenta. Dijeron, miren, busquen gente de buen testimonio, gente que sea honrada. Y en este punto de administración seguramente iban a haber, personas que sean buenas para administrar, que sean fieles en lo financiero, que tuvieran cuidado, que tuvieran un corazón misericordioso porque era un trabajo con viudas, que fuera gente que seguramente le gustaba servir y cuidar a los más vulnerables. Era un testimonio que ellos podían ver en las demás personas. Entonces la iglesia empezó a ver, entre nosotros, a ver quién es así, quién tiene un buen testimonio. Y dijeron, aquí está Esteban, acá está Nicanor, mira Parmenas, mira este otro, claro, todo el mundo se da cuenta. Porque, hermanos, así como Timoteo, hermanos, cuando Pablo iba en su segundo viaje misionero, llegó a la región de Derbe y Listra y escuchó que todas las iglesias alrededor hablaban de un joven. Un joven, ¿quién es? Timoteo. No, ese Timoteo, mira cómo sirve. Timoteo cómo ayuda, Timoteo cómo está pendiente de las iglesias. No solo donde él sirve, él se pasa visitando a los hermanos, fortaleciendo a los débiles, predicando el evangelio. Solamente decían, Esteban, no, es Esteban lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Todo el día lo veo predicar por allá a los judíos. No sé, Felipe, ese es un evangelista. Yo veía a estos hermanos servir y veían el testimonio de ellos. Y dijeron, no, estos son.
Entonces la iglesia se dio cuenta, estos son los hermanos. Y así mismo, hermanos, cuando el Señor quiere levantar más hermanos que sirvan entre nosotros, ¿quiénes son los que se dan cuenta si ellos deberían estar ahí o no? Nosotros, la iglesia. ¿A usted no le parecía raro que acá sepa un hermano predicar, que se le nota y que usted siempre ha conocido que no tiene un testimonio limpio para predicar la palabra de Dios? Que usted nunca lo ve orar, nunca lo ve en la palabra, siempre lo ve en vanidades. ¿A usted no le parecía raro que ese fuera postulado para un ministerio visible, por ejemplo? O una persona que tiene su familia descuidada para atender, para aconsejar familias. ¿No? Entonces, obviamente la iglesia se va a dar cuenta, mis hermanos. La gente se da cuenta porque no somos ciegos. El Señor nos dio ojos para ver, pero también nos dio para discernir. Tenemos que discernir el testimonio de las personas porque no cualquiera puede servir. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. Entonces eran personas que no solo tenían buen testimonio delante de los hombres, sino que también una buena comunión íntima con Dios. Son personas llenas del Espíritu Santo, llenos de la vida de Dios, de la dirección de Dios, obedientes. Porque la llenura del Espíritu Santo no se ve, como muchos dicen hoy en día, ¿no? Que salen muchas lenguas o que no se caiga al piso a revolcarse. Ahí no se ve la llenura del Espíritu Santo, sino en el fruto. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y eso se ve, ¿o no, hermanos? Se ve. El amor se ve, porque hay gente que puede decir muchas cosas bonitas, pero el amor se ve. Se ve si realmente ama a los hermanos, si los escucha, si está pendiente, si los visita. Se ve. El gozo se ve. Se ve y se contagia. Lo mismo que lo contrario, ¿no? Damos cuenta que la persona está siempre triste, aburrida, con malestar, o cuando tiene el gozo del Señor. Está siempre confiado en el Señor. La paz se ve. Los hermanos que tienen paz en el Señor confían en el Señor. La paciencia. Porque los impacientes, mis hermanos, no alcanzan nada. Pero los pacientes, los sufridos, los que soportan los tiempos difíciles, la gente se da cuenta. Hay gente que a veces comenzó con nosotros y no tuvo paciencia y ya no están aquí. Hay gente que tuvo paciencia, permanece y hoy está sirviendo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, la benignidad, esa bondad que muestra con todas las personas, pues sí hay también bondad y fe. La fe se escucha, mi hermano, ¿sabe por dónde no conoce que gente tiene fe o no? Por su boca. El pesimista siempre está lleno de amargura, resentimiento, murmuración. El que tiene fe siempre está lleno de ánimo, de la palabra de Dios en su boca, buscando obedecer al Señor. Entonces son todas cosas que se ven. Y otro fruto del Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo no podríamos hacer, que también pide aquí, es llenos de sabiduría. Pues llenos del Espíritu Santo y sabiduría. La sabiduría, mis hermanos, no es simplemente conocimiento, porque tal vez usted podría decir, bueno, el hermano para este ministerio, para atender las mesas tiene que ser alguien que sepa mucho la Biblia. Y mientras más sepa la Biblia, más apto es para atender las mesas. Tal vez nosotros íbamos por ese criterio, pero bien que los apóstoles nos dijeron que sea come Biblia, que se la sepa de Génesis hasta Apocalipsis como requisito. ¿Qué requisito pusieron? Llenos de sabiduría, porque uno puede saber mucho de la palabra de Dios y no ser sabio para aplicarla. Podemos también tener, hermanos, expertos en teología, predicación de la palabra, que aún así no son sabios. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento a situaciones específicas. Entonces, si hace falta tener conocimiento de la palabra, si hace falta conocer, ser docto en el asunto donde uno va a ejercer. Por ejemplo, la administración, pues tienen que saber administración. Porque uno puede estudiar administración y no ser sabio en ello. Pero aquí habla de personas que saben aplicar el conocimiento. Tal vez no sepan toda la palabra, tal vez sepan menos palabra que uno, pero saben cómo aplicarla. No solo conocer la palabra, sino saber cómo aplicarla a las circunstancias y necesidades que van surgiendo. Como los apóstoles lo venimos viendo que lo han hecho acá. Entonces, hace falta personas que sabias, mis hermanos, para servir. Porque si podemos personas equivocadas en un lugar, solamente basado en que tienen mucho conocimiento, o tal vez tenga un buen testimonio también. Tal vez sea alguien muy amoroso, muy querido, pero no sabe cómo lidiar con las situaciones. Entonces, cuando llega la situación, cuando llega el problema, el hermano está ahí que no sabe cómo tratarlo, y ese si lo trata, termina pues empeorando. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría práctica para sostener, para solucionar esas situaciones. O el verso 5
añade acerca de Esteban que también era lleno, no solo del Espíritu Santo, sino de fe. Veíamos que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y es sin duda necesario porque la obra de Dios, mis hermanos, requiere fe. Fe para confiar, fe para servir, fe para obedecer, fe para ser fiel al que nos llamó. Porque, hermanos, Dios nos sostiene por la fe. En Él y su palabra. Porque llegan los momentos difíciles en el ministerio, ¿no? Difíciles cuando estamos en encrucijada. Seguimos obedeciendo. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que es por acá y la palabra es por allá? Y hace falta fe, mis hermanos. Porque el ministerio no es fácil. Y si vienen situaciones y desafíos, no es fácil. Y alguien sin fe en lo que Dios ha dicho, sin fe para permanecer fiel, cuando lleguen los problemas va a desistir. Entonces Esteban fue uno que cuando estaban por apedrearlo, él no negó la palabra, ni la disfrazó, ni la cambió. Permaneció firme creyendo. Ahora, el encargo que les dieron a estos hombres que tenían estos requisitos, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces hay que saber, mis hermanos, que todo esto que hablamos aquí tiene que ver con servicio, con trabajo. No es para figurar, no es, bueno, lleno del Espíritu Santo y de testimonio, de sabiduría, de fe, simplemente para pararse al frente de los hermanos y sonreír, no, tiene que ver con servicio. Tiene que ver con ponerse la toalla, tiene que ver con lavar los pies de los santos, tiene que ver con visitar a las viudas, atender a los necesitados, atender en este caso las mesas. Hacen falta personas de este tipo, mis hermanos, que cumplan estos requisitos para el servicio. Ahora miremos, ese es el encargo que tenían estos hermanos. Ellos tenían que suplir una necesidad que había surgido. Que no es que esta necesidad para los apóstoles no era importante, sino que otros tenían que hacerla para que ellos continuaran, como dice el versículo 4. Escojan, hermanos, que hagan a que nosotros les encarguemos este trabajo. O sea, los apóstoles iban a delegarle, no la iglesia, los apóstoles iban a delegarle a estos hombres este trabajo, el cual ellos no podían hacer por descuidar las prioridades. Y versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de las palabras. Entonces ellos no acapararon, como decíamos, el ministerio. Ellos dijeron, bueno, va a ser menos importante porque yo quiero figurar en la predicación, pero también en las mesas. Ellos tenían ese sentido y decían que la iglesia crezca, que más hermanos sirvan. Vamos a tener que tener un corazón amplio en el ministerio para que la iglesia pueda ser edificada, mis hermanos. Hay lugares que usted va y el pastor es el todero, ¿no? Es el que hace todo, canta en alabanza, toca los instrumentos, pone las sillas, las saca, las recoge, limpia el local, predica, hace todo. Y muchas veces no quiere soltar para que los hermanos hagan, porque algunos ponen su identidad en que hacen mucho. Y no solamente hacer mucho, es más sabio que muchos hagan mucho que uno solo. Porque el solo cuando caiga, cuando ese solo falte, pues no habrá quien toque, quien arregle, quien limpie, quien predique, nada. Porque ese todo hacía todo. Aquí los apóstoles fueron sabios y delegaron para que la iglesia pudiera crecer y ser bendecida. Porque la iglesia hay que aprender que, mis hermanos, pocos no pueden hacerlo todo. Por ejemplo, aquí nosotros, mis hermanos, con el crecimiento, hace unos años, pues, yo me acuerdo que eran los mismos los que tocaban, y el mismo el que predicaba, y el mismo el que hacía todo. Muchas veces el hermano Pablo le tocaba hacer todo. Yo me acuerdo en aquella época llevábamos ahí los dignarios, llevábamos las cosas, casa del hermano Héctor, que también es lo que hacían toda la parte logística, solo ellos. Pero el Señor trae más crecimiento. Constantemente, mis hermanos, ahora tenemos personas visitándonos, llegando, incrédulos, nuevos creyentes, personas que Dios quiere añadir a la comunión, a tal punto que hacemos cosas que antes no hacíamos, como la reunión para los hermanos que van llegando a la comunión. Ya no alcanzamos a visitar a todos los hermanos. Tal vez antes era más fácil visitar a todos. Aún en pandemia alcanzábamos a visitar a varios. Todavía, pero ya se ha ido creciendo. Y el Señor que ha hecho levantar más hermanos que visiten. Ya no solamente somos 2 o 3. Gracias a Dios hay hermanos y hermanas que Dios ha venido levantando. Las necesidades logísticas han crecido. Y gracias a Dios Él ha añadido hermanos y hermanas, queridos, hermosos, que nos ayudan. Porque gracias a Dios los que enseñamos no tenemos que preocuparnos prácticamente por esos asuntos. ¿Por qué? Pues al final ha venido levantando y añadiendo más hermanos. Ya no solamente la hermana Marta, el hermano Héctor. El Señor ha levantado más hermanos, más hermanas. Y eso fue una bendición. Ha ido llegando más hermanos a la comunión, también con más necesidades. Necesidades de salud, necesidades económicas, situaciones familiares. Y gracias a Dios nos ha dado también
más para suplir esos asuntos. El Señor ha venido levantando más ministerios, más hermanos para la predicación, para el discipulado, para la logística, para la reunión de mujeres, para la reunión de hombres, para el trabajo con los niños, aquí y en la montaña. El Señor ha sido bueno, mis hermanos. Es bueno porque la iglesia ha venido entendiendo que el Señor nos ha llamado a servir. Y es algo que tenemos que seguir creciendo en eso. Todos los que estamos aquí en un futuro, tal vez la iglesia sea más grande, y todos los que estamos aquí sean todos, Dios permita, los que estén sirviendo, los que estén ayudando, cada uno en el llamado, según el Señor le ha dado la capacidad, según le ha dado madurez para llevar, y sabiduría a cada uno en el área que el Señor lo vaya a poner. Pero eso no es fácil. Y no ha sido fácil con todo y lo que el Señor ha bendecido, porque el crecimiento, como decimos, trae esos desafíos. Una de las cosas que hemos aprendido, mis hermanos, ejemplificada en estos pasajes y como los apóstoles dijeron, es que no cualquiera puede servir. Nosotros también hemos tenido la experiencia de poner personas a servir que luego no dejan ahí el ministerio a medias, ¿no? Son nombrados, son llamados y luego no pueden cumplir aquello que se les designó. Entonces, con el tiempo hemos venido aprendiendo, sin duda, que tener en cuenta estos requisitos. Los requisitos son importantes, no están aquí porque sí. Tenemos que crecer en estas cosas. Quisiéramos, como decíamos, que ya todos sirvieran, que todos fueran maduros, que todos pudiéramos crecer más y delegar más, pero, mis hermanos, mejor pocos supliendo las necesidades actuales que muchos creando más desafíos, más agrandando las necesidades. Entonces, mis hermanos, por también creemos que mientras más crezca la iglesia, el Señor también va a ir perfeccionando, madurando, levantando, preparándonos más. Tal vez no es el momento ahora suyo, mi hermano, pero hay que ser ¿qué? Paciente, porque llegará el momento. Pero ¿cuál es nuestra parte? Porque tal vez tú digas, bueno, mi testimonio, pues, vengo con un mal testimonio del mundo, yo creo que me falta ser más lleno del Espíritu Santo, me falta fe, me falta sabiduría, soy imprudente, me falta esto. Todos, hermanos, hemos sido así y todavía estamos creciendo en esas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir, yo no soy ese y listo, yo nunca serviré. O más bien deberíamos estar diciendo, bueno, entonces nuestra tarea es crecer. ¿Somos de los que se quejan y murmuran o eres de los que está buscando crecer en Dios para servir y suplir las necesidades no atendidas? Porque necesidades, tal vez tú ves necesidades ahí sentado y dices, los hermanos no atienden, los hermanos no hacen, los hermanos no suplen. Tal vez, hermano, la necesidad que ves es la que Dios te está llamando a prepararte. Yo me acuerdo cuando yo era más joven de lo que soy, todavía soy joven, y yo vi en Israel, donde me convertí, mucha necesidad. El que predicaba, pura prosperidad, ¿no? Los que evangelizaban, pura prosperidad. Y yo decía, no, tiene que haber gente que... Y yo criticaba, yo decía, eso está mal, que predicarse el evangelio, que hacer esto, pero Dios me mostró que eso tal vez era lo que yo tenía que suplir. Y tal vez era lo que Dios me estaba llamando, y bueno, ahora enseño. Entonces, mis hermanos, no solamente quedarnos con el problema que vemos, es buscar crecer. Tal vez tú ves la necesidad, ¿qué necesidad ves tú? Porque tal vez Dios te está llamando. Sigamos, mis hermanos. Entonces, vemos la propuesta de los apóstoles, vemos que la iglesia participó en este asunto, otros hermanos iban a ser añadidos para suplir la necesidad. Y ya llegamos, mis hermanos, a la aceptación de la propuesta. Esta propuesta fue aceptada. Y vamos a ver los resultados de esa aceptación de esta propuesta. Dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Ya vamos a leer a quiénes eligieron. Entonces, mis hermanos, aquí empezamos a ver que los resultados de la sabiduría que Dios dio a estos hombres para solucionar la necesidad que había surgido, estos apóstoles. Cuando somos sensibles a la necesidad del pueblo de Dios y somos guiados por Dios para tomar decisiones sabias, el pueblo de Dios es bendecido. Y Dios es glorificado y viene la tranquilidad, viene la estabilidad. Sin embargo, la sabiduría y la guía de Dios en los apóstoles, como vemos, llevó a que la iglesia aceptara la propuesta y fuera agradable a los ojos de ellos. Fíjese que ninguno dijo, bueno, si el apóstol Pedro no tiene las mesas, entonces yo no como. Tiene que ser Pedro. No, la iglesia dijo, no, nos parece bien. No tiene que ser Pedro, Juan, no. Lo que hace falta es que esta necesidad sea suplida. ¿Se imaginan que uno diga, si el hermano Pablo no me visita, que no me visite nadie?
¿no? Si no me discipulan, mejor dicho, ¿no? Ellos aceptaron, dijeron, sí, vemos, hay más necesidad, hay un mayor crecimiento, necesitamos más hombres sirviendo. La iglesia dijo, sí, es cierto, no es justo que dejen esta prioridad de la palabra. No dijo, no, ustedes qué egoístas, solo quieren predicar, o quieren ensuciarse las manos. En el fondo lo que dijo la iglesia dijo, esto es sabio. Y aquí también nos muestra, la iglesia tomó esto con una sumisión santa. Reconocieron que era Dios guiando a sus líderes, dando una respuesta oportuna a la necesidad que estaba surgiendo. Se dan cuenta que no podían ser siempre los mismos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que verlo de la misma manera. Porque Dios va a levantar personas entre nosotros y va a decir, no, esto yo no lo conozco, no lo reconozco. Pero créanme, mi hermano, si aquí algún hermano es nombrado, si aquí algún hermano es reconocido, expuesto en algún ministerio, tenemos que aceptar que Dios levanta a otros. Y Dios pone a otros para servirnos, para bendecirnos. Y Dios quiere que usted también sea uno de ellos, donde el Señor lo ponga. Entonces vemos que esta decisión trajo paz, trajo aceptación, y que la iglesia fue sensible a las decisiones sabias de los líderes. Ahora vamos a ver un poco los escogidos. Los escogidos para este trabajo, este ministerio. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. A mí dicen aquí tal vez hay un nombre para mi hijo que viene en camino, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, ¿no? Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban, como se nos cuenta aquí, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, que más tarde sería el primer mártir por dar testimonio del Señor Jesucristo. Era un hombre que tiene la puesta vista en los cielos, mis hermanos, en el galardón. Que cuando aún estaban tirando piedras, pudo ver al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Que pudo perdonar a quienes lo operaron y decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre ejemplar. Que no dejó ver al Señor ni por las amenazas ni los sufrimientos presentes. Será Esteban. Más adelante vamos a ver más de él en Hechos. También estaba Felipe, quien luego sería usado por el Señor como un evangelista en Samaria, con el eunuco etíope y todo el camino hasta Cesarea, donde lo encontramos fortaleciendo y sirviendo a la iglesia del Señor. Luego están Procoro, Nicanor, Timón y Parmenas, de los cuales no sabemos mucho, más allá de sus nombres, y que cumplían los requisitos, pues habían sido escogidos. Eso es lo que sabemos de ellos. Ahora, es interesante que todos estos nombres, aquí en su mayoría que vemos, son de nombres griegos. El problema que había surgido en una situación con las viudas de origen griego. Entonces la multitud vio sabio, bueno, escojamos por una que hablen su idioma, que puedan atenderlas mejor, que las puedan ayudar. Porque seguramente, como las viudas judías, viudas autóctonas estaban siendo bien atendidas, dijeron, por lo que falta es personas que de repente no se está atendiendo bien a ellas es por el idioma, por la cultura, por este asunto. Vamos a coger personas de habla griega. Entonces también ahí vemos en los nombres el origen de estas personas y vemos que fue sabia la decisión. Y por último tenemos a Nicolás, que se nos dice que es prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Seguramente antes de llegar al Señor Jesús, este Nicolás llegó a la fe judía, ¿no? Llegó a creer que el Dios de Israel era el Dios verdadero, y a ese tipo de extranjeros que aceptaban la fe en el Dios de Israel se los llamaba prosélitos. Ahora, qué tremendo que él no solamente aceptó la fe del Dios de Abraham, sino que luego cuando llegó el Evangelio, también puso su fe en Jesucristo. Tuvo la fe completa. Entonces aquí encontramos el primer gentil realmente que acepta el Evangelio, antes de los capítulos siguientes que vienen, que nos muestran cómo otros se suman, cómo en Antioquía se convierten otros que tampoco eran judíos de nacimiento. El Pedro que va a evangelizar a este centurión romano, y aquí aparece el primer gentil. Entonces aquí primero como Dios muestra que él llamó de servicio a su casa, incluso los que estaban lejos, los que no lo conocían. Él los trajo a su iglesia y lo puso a servir, el primer gentil. Ahora, en el versículo 6 encontramos que ellos fueron confirmados para este servicio por los apóstoles, para que veamos que esto no fue una democracia, como decíamos antes, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces la iglesia presentó a los candidatos, pero estos fueron confirmados en el servicio por los apóstoles, porque los apóstoles tenían que examinar que realmente estos hombres cumplieran
los requisitos, fueran hombres idóneos para el llamado, para el servicio que se le iba a poner. Porque el poder está delegado, mis hermanos, Dios delega autoridad. En ese caso, Él delegó sobre los apóstoles. Los apóstoles llegaron a la iglesia a buscar a estos hombres. Pero los apóstoles dijeron, búsquenlos, pero nosotros les vamos a encargar este trabajo. Entonces ellos reconocieron la autoridad de sus líderes. No dijeron, bueno, tenemos el poder ahora, escojamos quien queramos y ya. No. Ellos escogieron, buscaron. Es una decisión sabia de los apóstoles. Ellos escogieron a los 7 según los requisitos y los presentaron a los apóstoles. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Pues imponerles las manos. Oraron por ellos y les impusieron las manos. Aquellos que eran los líderes en la iglesia oraron e impusieron manos. Por un lado, oraron para que fuera Dios quien los confirmara, los estableciera en el ministerio, y por otro lado impusieron manos. Imponer las manos en aquel tiempo, mis hermanos, no es como hoy en día, que es para hacer un montón de cosas raras a veces en muchas congregaciones. Tenía que ver con una identificación. No, por ejemplo, los judíos ponían las manos en el becerro que Jesús sacrificado, diciendo, como Él va a morir, yo debería morir. Es una forma de identificarse. En cuanto al ministerio también, muy seguramente ellos se acordaban del ejemplo de Moisés y Josué. Dios le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, con el sacerdote Eleazar, y delante del pueblo impongan manos delante de él, para que el pueblo ¿qué? Lo respetara y lo obedeciera como obedeció a Moisés. Era un asunto de identificación. Era un asunto de que esos nombramientos oficiales son importantes, porque eso quita la murmuración, quita los inconvenientes que le digan, ¿y a usted quién no puso a administrar la mesa, Esteban? ¿De dónde salió aquí? ¿Quién se cree? No, ellos fueron nombrados por los apóstoles, ellos reconocieron el ministerio de ellos. Entonces, era otra decisión sabia de cómo hacer las cosas. No era algo oficial, a ver, ¿quién puede? Tú, listo. Y nadie sabe que el hermano tiene ese asunto de servicio, de administración. Y entonces cuando el hermano viene a hacer su trabajo, pues no lo respetan. Aquí no, aquí fue bien claro y bien establecido lo que había que hacer. Ahora, llegando ya al último punto, mis hermanos, se nos va el tiempo. La bendición que trajo las decisiones sabias en Dios a la iglesia, mis hermanos. Ahí en el versículo 7 decía, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren cómo comienza Lucas la narración, mis hermanos. Muy interesante, que no comienza con el crecimiento de la iglesia. Él dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué es eso de que la palabra de Dios crecía? ¿Cómo así la palabra de Dios puede crecer? ¿O qué? ¿Cómo es eso que la Biblia se hacía más grande? ¿O de qué hablaban aquí? Nuestro hermano Simón Kistenmaker dice al respecto. En otras palabras, el efecto de la palabra proclamada era crecientemente obvio en las vidas de los habitantes de Jerusalén, como un resultado directo de la proclamación y la enseñanza a lo cual los apóstoles estaban ahora dedicados en oración y ministración de la palabra. Más y más gente crecía y se unía a la iglesia. En otras palabras, mis hermanos, como ellos se dedicaron a las prioridades que Dios les puso a hacer, la palabra de Dios era enseñada como debía, con la unción, con el respaldo de Dios, porque dieron prioridad a la palabra de Dios. Entonces, ese crecimiento de la palabra se veía en la vida de las personas, en la influencia que tenía la palabra de Dios en la predicación de las personas. Porque, mis hermanos, uno va a lugares y ve la influencia de la predicación. Ve a iglesias edificadas sobre la palabra, con hombres dedicados al Señor, dedicados a la palabra, y ve iglesias florecientes, hermanos creciendo, hermanos madurando. Uno va a otros lugares donde el ministerio de la palabra y la intimidad con Dios es descuidada, y uno ve hermanos descuidados, hermanos tibios, hermanos que su vida nunca cambia, y el problema no está en la palabra. No está en la palabra, está muchas veces en el ministerio de la palabra, en aquellos hombres que no son fieles. Esos hombres fueron fieles y el resultado fue que la palabra de Dios crecía en la iglesia. La influencia de la palabra de Dios iba transformando la vida de los creyentes. Como dice al final, hasta los sacerdotes eran convencidos. La influencia de la palabra llegó hasta los propios sacerdotes y muchos de ellos aceptaron la fe, aceptaron las doctrinas, aceptaron el evangelio, aceptaron la nueva dispensación, dejaron su servicio en el templo. Una cosa tremenda. Y eso que también trajo crecimiento a la iglesia, en número. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces el ministerio de la palabra no solo afectó la vida de los creyentes, sino su número más y más se iban convirtiendo. Como ellos pudieron dedicarse a la predicación del evangelio, la oración, más personas pudieron escuchar el testimonio de ellos acerca de Jesucristo y más pudieron ser añadidos a la iglesia.
Entonces, mis hermanos, es importante. Pero eso de que la iglesia creció, mis hermanos, también se pudo dar, como vemos acá, porque había ahora otros hombres, 7 hombres más, que podían ayudar a que ese crecimiento pudiera ser estable y sostenido. Unos predicaban las palabras, unos lanzaban la red, otros sacaban los peces y los ponían en las cestas. Unos son los que siembran, otros son los que ciegan, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces es un trabajo corporativo que trajo bendición a la iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, concluyendo la enseñanza de esta noche, aprendemos, mis hermanos, sí, varias cosas que podemos repasar y llevarnos en el corazón. Es que la iglesia necesita líderes sabios, llenos del Espíritu Santo y guiados por Dios, para tomar decisiones sabias que traigan bendición y estabilidad a la iglesia, para que la iglesia no tenga divisiones y desavenencias y no sean descuidadas las necesidades de los hermanos. Hermanos que entiendan primeramente que la prioridad es la palabra y la oración. Segundo, que hay que aprender a escuchar, mis hermanos, la dirección de los ancianos, pastores y obispos, y ser partícipes con ellos de la solución a las necesidades que vemos surgir. Como les decía antes, estoy viendo la necesidad, estoy orando que Dios levante a quienes la suplan, o soy yo la respuesta. Son preguntas que queríamos llevarnos con nosotros esta noche. Tercero, aquellos que sirven al pueblo de Dios en las necesidades que éste tiene deben ser personas que no pueden ser cualquier persona, que tienen que cumplir ciertos requisitos. Y la pregunta para nosotros que nos tenemos que llevar esta noche es: ¿me estoy comprometiendo con Dios por medio de la obediencia a la palabra, la comunión con Él, el servicio a la iglesia para crecer, madurar y ser parte de aquellos que suplen las necesidades que van surgiendo, o no? Y cuarto y último, mis hermanos, tenemos que saber que si queremos, mis hermanos, que Dios siga obrando en medio nuestro, y cualquier iglesia que quiera crecer de manera estable, tiene que aprender, mis hermanos, que tenemos que ser flexibles en el crecimiento. Hay cosas que ya han cambiado y hay cosas que van a seguir cambiando. La palabra no va a cambiar. Las cosas fundamentales que Dios nos mandó a perseverar no van a cambiar, ¿no? Las prioridades no van a cambiar. Quien tenemos que cambiar somos nosotros, tener un corazón más ensanchado, mayor disposición para servir, para acoger hermanos con otros dones, con otros servicios legítimos. Tenemos que ampliar nuestro corazón, porque algunos tal vez tengan el deseo en su corazón: no, a mí me encantan las iglesias pequeñas. Tal vez uno está aquí porque le gusta la iglesia pequeña. Mi hermano, la iglesia es pequeña a veces por infidelidad, otras veces porque son pocos los que creen, otras veces simplemente está en un proceso de crecimiento, tal vez como nosotros. Entonces no tenemos que amar una iglesia pequeña, tenemos que amar la iglesia que Dios quiere que seamos. Y eso significa que va a venir más hermanos y tenemos que buscar un lugar más grande, incomodarnos más, servir más. Pues tenemos que ser amplios de corazón, sabios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y suplir esas necesidades, mis hermanos, que van surgiendo. Que el Señor nos ayude. Los desafíos crecen y nosotros también necesitamos crecer con ellos, mis hermanos. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte en estos desafíos? Que el Señor nos ayude.